La noche tiene algo que te cambia. No es solo la oscuridad, es el silencio. Un silencio que no es realmente silencioso, sino que está lleno de pequeños ruidos que ignoramos durante el día, pero que a oscuras se vuelven gigantescos. Mi nombre es Daniel. Siempre me gustaron las cosas viejas. Mientras todos se vuelven locos por el último teléfono o la televisión más plana, yo prefiero pasar el tiempo arreglando radios antiguas. Esas radios grandes, de madera, con botones pesados y un dial que se ilumina en naranja. Hay algo en ellas, algo real. No es como apretar una pantalla fría, es como interactuar con algo que tiene alma. Mi casa es pequeña, pero tengo un sótano que es mi refugio. Está lleno de cables, herramientas, botes de soldadura y, por supuesto, radios de todas las épocas. No busco nada raro, ni fantasmas, ni espíritus. Solo me gusta el siseo de la estática, el sonido del vacío entre emisoras, ese ruido blanco que a mucha gente le pone nerviosa, pero que a mí me relaja, hasta que dejó de ser relajante. Fue un martes de octubre. Afuera llovía a cántaros. Era una lluvia fina pero constante, de esas que parece que nunca van a parar y que hacen que el aire se sienta pesado y húmedo. El sótano olía a polvo, a metal caliente y al barniz viejo de las cajas de radio. Estaba concentrado en una radio alemana de los años 30, una Telefunken preciosa que había encontrado en un rastro. Tenía las válvulas gastadas y el cableado estaba hecho un desastre. Me llevó horas conseguir que encendiera. Cuando por fin lo hizo, la luz naranja del dial parpadeó, tímida, y un siseo suave empezó a salir del altavoz. Sonreí. Era el sonido de la vida volviendo a algo que estaba muerto. Empecé a girar el dial, buscando alguna emisora de AM, algo de música o noticias locales para probar el sonido. Nada, solo estática, ese shhh constante que subía y bajaba de intensidad según movía la aguja por las frecuencias. Y entonces, en mitad de ese ruido blanco, escuché algo diferente. No era una voz, ni música. Era un ritmo. 3 golpes secos, rápidos. Tac, tac, tac. Esperé. Silencio. Volví a girar el dial, pensando que era una interferencia de algún electrodoméstico de la casa. Pero el ritmo volvió. Tac, tac, tac. Y después, un sonido nuevo. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por un suelo de cemento. Un roce rasposo y rítmico. Me quedé helado. Solté el dial. El sótano, que antes me parecía acogedor, se sintió de repente muy frío. La luz naranja de la radio parpadeó con más fuerza, como si la señal estuviera consumiendo demasiada energía. Los golpes volvieron, pero esta vez no salían de la radio. Venían de detrás de mí, de la pared que daba al jardín subterráneo. Tac, tac, tac. Apagué la radio. El silencio que siguió fue asfixiante, pesado, como si el aire se hubiera vuelto sólido. Podía escuchar mi propia respiración, rápida y superficial, y el latido de mi corazón golpeando contra mis costillas. Me quedé quieto, con el destornillador aún en la mano, escuchando. Nada. Solo el ruido de la lluvia arriba y el zumbido de mi propia sangre en los oídos. Me convencí de que era mi imaginación. Había estado demasiadas horas ahí abajo, inhalando humos de soldadura y escuchando estática. La mente es traicionera cuando estás cansado y solo. Recogí las herramientas, apagué las luces del taller y subí las escaleras, tratando de no hacer ruido, como si alguien pudiera escuchar mis pasos.
Dormí mal esa noche. Me despertaba con cualquier ruido, imaginando ese roce rítmico en el suelo de mi habitación. A la noche siguiente, aunque me había prometido no hacerlo, volví al sótano. Hay una parte de nosotros que se siente atraída por lo que nos asusta, una curiosidad malsana que no puedes ignorar. Esta vez llevé conmigo un magnetófono viejo, de esos que usan cintas de carrete grande, y lo conecté a la radio. Si volvía a escuchar ese sonido, quería grabarlo. Quería tener una prueba de que no estaba loco. Encendí la Telefunken, esperé a que las válvulas se calentaran y sintonicé la misma frecuencia vacía, estática. Un siseo constante y monótono que llenaba la habitación. Pasó una hora. Mis ojos empezaban a pesarse. Y entonces el pulso regresó. Tac, tac, tac. Pero esta vez el magnetófono grababa. El roce empezó de nuevo, más fuerte, más claro. Sonaba como si algo estuviera raspando la pared con uñas de metal. Y entonces la voz apareció. No era una voz normal. Era una mezcla de miles de voces susurrando a la vez. Una cacofonía de sonidos que formaban palabras, pero sin la entonación humana. La voz dijo mi nombre. Daniel. Daniel. Estamos cerca. Sentí que el sótano daba vueltas. La voz no estaba transmitiendo desde algún lugar lejano. Estaba en la radio, sí, pero también parecía llenar el espacio a mi alrededor. Era como si la estática misma se estuviera moldeando para formar esas palabras. El aire se volvió insoportablemente frío, un frío que me quemaba la piel y me hacía ver mi propio aliento en el aire. No apagué la radio. Me quedé allí, paralizado, con el corazón a punto de salirse del pecho, escuchando cómo ese coro de voces seguía susurrando cosas que no quería entender. La puerta está abierta. Ya vamos. No puedes esconderte. La grabación seguía, los carretes de la cinta girando lentamente, registrando cada segundo de mi terror. Cuando la voz finalmente se desvaneció y solo quedó la estática de nuevo, el silencio que siguió fue sepulcral. Subí las escaleras corriendo, tropezando con los cables, y cerré la puerta del sótano con llave y cerrojo, como si eso pudiera detener lo que fuera que estaba allí abajo. Pasé el día siguiente en un estado de paranoia constante. No podía concentrarme en nada. El sonido de la estática y los susurros seguían resonando en mi cabeza. Al llegar la noche, el miedo se transformó en una necesidad desesperada de saber. Sabía que no debía, pero volví al sótano. Tenía que escuchar la grabación. Tenía que entender. Bajé las escaleras lentamente, con el hacha de cortar leña en la mano. El sótano estaba en silencio, frío, y con ese olor a tierra y metal cada vez más fuerte. Encendí el magnetófono y le di a reproducir. Siseo. Solo siseo. Durante los primeros 5 minutos no había nada más que estática. Empezaba a pensar que, de alguna manera, la grabación no había funcionado, que el miedo me había hecho imaginarlo todo de nuevo. Y entonces el audio cambió. Pero no fue el pulso ni los susurros. Fue un grito desgarrador, metálico, agudo, como si miles de personas estuvieran gritando a la vez desde el fondo de un abismo. El sonido era tan fuerte que distorsionaba los altavoces del magnetófono. Y en mitad de ese caos de dolor, una voz, más clara y potente que antes, dijo: «Gracias por el faro, Daniel. Ya estamos aquí». El pánico me invadió por completo. Solté el hacha y retrocedí, chocando contra una estantería y haciendo caer varias radios viejas al suelo.
El sonido de los cristales rotos y el metal golpeando el cemento se mezcló con el grito de la cinta. Y entonces, el siseo ya no estaba solo en el magnetófono. Empezó a salir de todas partes. De las radios rotas en el suelo, de las que estaban en las estanterías, de las bombillas que empezaron a parpadear, de las tuberías de agua. La casa misma se había convertido en un receptor de esa frecuencia maldita. Podía sentir la estática en el aire, haciendo que el pelo de mis brazos se pusiera de punta. Y entre el ruido, las voces, miles de ellas, susurrando y gritando mi nombre desde todos los rincones. Daniel, Daniel, Daniel. El pánico me invadió por completo. Solté el hacha y retrocedí, chocando contra una estantería y haciendo caer varias radios viejas al suelo. El sonido de los cristales rotos y el metal golpeando el cemento se mezcló con el grito de la cinta. Y entonces, el siseo ya no estaba solo en el magnetófono. Empezó a salir de todas partes. De las radios rotas en el suelo, de las que estaban en las estanterías, de las bombillas que empezaron a parpadear, de las tuberías de agua. La casa misma se había convertido en un receptor de esa frecuencia maldita. Podía sentir la estática en el aire, haciendo que el pelo de mis brazos se pusiera de punta. Y entre el ruido, las voces, miles de ellas, susurrando y gritando mi nombre desde todos los rincones. Daniel, Daniel, Daniel. La esquina oscura del sótano pareció expandirse, la oscuridad tragándose el taller, las herramientas, la escalera. Sentí una mano fría y rasposa cerrarse alrededor de mi tobillo. El frío me paralizó. No pude gritar, no pude moverme. Mi mente se inundó de estática, de gritos, de la oscuridad absoluta. Y entonces, el dial de mi propia existencia se apagó, dejando solo un rastro de siseo en el vacío. La policía llegó 3 días después, alertada por los vecinos que se quejaban de un zumbido constante y ensordecedor que salía de la casa de Daniel. Encontraron la casa cerrada por dentro, con todos los cerrojos puestos. No había signos de lucha, ni de robo, ni de entrada forzada. Solo un olor penetrante a tierra húmeda, metal oxidado y moho que se había adherido a cada superficie. De Daniel nunca encontraron rastro. Su cuerpo simplemente se había desvanecido, como si nunca hubiera existido. Pero en el sótano, la vieja radio Zenith y el magnetófono estaban encendidos, sintonizados en una frecuencia vacía. La policía confiscó los equipos como pruebas. En la sala de pruebas de la comisaría, bajo la luz fría y estéril de los fluorescentes, un oficial de policía estaba mirando la radio Zenith Transoceanic con indiferencia, mientras un magnetófono de carrete abierto reproducía la cinta confiscada con volumen bajo. Siseo. Solo siseo. Durante 10 minutos, nada más que el sonido del vacío analógico. Un caso de desaparición inexplicable, fatiga y soledad, concluyó el oficial a cargo, firmando el informe con desdén y sin prestar mucha atención al caso. Apagó el magnetófono y guardó la radio en una caja de cartón marcada como Evidencia 404. La investigación se cerró. Pero si escuchas con atención, si sintonizas el dial correcto en una radio analógica en una noche de noviembre, entre el caos del ruido blanco de una frecuencia vacía, quizás, solo quizás, escuches un pulso. Tac, tac, tac. Y luego un coro de miles de voces, lamentos desfasados y un nombre, susurrado hasta la eternidad con una desesperación que te helará la sangre. Está aquí. Está aquí. Daniel.
quizás, si tienes suerte, apagues la radio antes de que ellos, los que viven en el siseo de la frecuencia maldita, se den cuenta de que tú también estás escuchando. Porque ahora tú eres el faro. Tú eres la nueva puerta que han encontrado.